historia de España, mucho que celebrar. Muy buenas y tormentosas tardes en Madrid. Hoy es día 5 de octubre, son las 7, bueno, casi las 7 o las 7 y poco, y aquí en Madrid acaba de caer una tormenta tremenda. No sé cómo está la cosa por allí, Ricardo. Pues aquí tremendo, aquí en la sierra, aquí en la Granja está tremendo. Nos las prometíamos muy felices que queríamos ver la luna esa del castor, o no sé cómo la llaman, la superluna, y hemos visto una super tormenta y ahí sigue. Aire, lluvia. Igual, pero bueno, es lo que hay. Igual que aquí. Bueno, como os prometí, después del fiasco de aquel intento de entrevista con Ricardo, estaba prometido hace tiempo, pero no habíamos conseguido cuadrar las agendas, y aquí tenemos por fin a Ricardo, y que tenía muchísimas ganas de tenerle. Sabéis que aquí hay mucho que celebrar. Tenemos una sección que se llama Españolas. Entonces hoy Ricardo, aparte de contarnos otras cosas sobre su Museo de la Carrera de Indias, ese museo virtual, nos va a hablar de mujeres cuya historia pues igual no es tan conocida como la de otras mujeres que os he traído alguna vez, como Teresa de Jesús, o como Urraca de León, como Clara Campoamor, pero son mujeres que de verdad tienen una historia que os va a dejar con la boca abierta. La historia os va a dejar con la boca abierta, y además tiene mucho que ver con el tema en el que Ricardo es, uno de los temas en los que Ricardo es bastante especialista, que es la carrera de Indias, ¿verdad, Ricardo? Bueno, hacemos lo que podemos. Pero el tema va a estar bien, ¿verdad? Que va a gustar a nuestros Seguro clientes. que sí, es sorprendente, la verdad, sí. Sí, son hazañas de mujeres que hoy no creeríais, ¿no? Antes de nada, hace tiempo que no nos vemos, Ricardo. ¿Qué ha venido haciendo la asociación, el museo? ¿Qué ha venido haciendo últimamente? Porque hay novedades y jugosas. Sí, jugosas, nunca mejor dicho, pero no de jugo, sino de juego. Porque el día 27, en vez de jugosas, juegosas. El día 27 sacamos en la plataforma Steam una demo de un videojuego basado en la carrera de Indias y basado además en una de estas grandes mujeres, Mencía de Calderón. Sí. Entonces, bueno, estamos bastante contentos, expectantes a ver cómo va a funcionar. Es una demo muy modesta con los medios que tenemos. Pero bueno, vamos a empezar a hacer nuestros pinitos porque pensamos que gente de nuestra edad cada vez le interesa más, afortunadamente, nuestra historia. ¿No? Nos estamos dando cuenta de que nos han robado una historia y de que esto tenemos que devolverlo de alguna manera. Pero somos gente más o menos de nuestra edad, ¿no? 40 y tantos, 50 y tantos, 60 y tantos. ¿Qué pasa con la chavalería? Ellos tienen que conocer también su historia, ¿no? Entonces, por eso nos hemos enfocado, con un poquillo de dinero que hemos conseguido, en hacer una demo de un videojuego para tratar de picar a los chavales, a la juventud en nuestra tremenda historia, que vamos, como bien saben todos los seguidores de tu canal, no hay ningún país del mundo que tenga la historia que nosotros tenemos. No, la verdad que la historia de España es singular, y como dice el título del programa, hay mucho que celebrar. Es lo que dice esto que decimos aquí, ¿no? La aventura colectiva más apasionante jamás contada, sin duda, es la historia de España. Bueno, pues cuando salga el videojuego, la demo en Steam, en la plataforma Steam, yo os voy, ya Ricardo y yo quedaremos para que yo os haga un post pequeño en el que os ponga el enlace para que lo descarguéis. Yo le he echado un vistazo y, bueno, dices que es modesto, pero a mí me da la sensación de que, bueno, será modesto. Es verdad que yo no estoy tan puesto en videojuegos como antes, que me encantaban, ¿no? O que, vamos, me siguen gustando, pero no tengo tanto tiempo. Pero a mí me parece que tiene muy buena pinta, ¿eh? Bueno, hemos hecho, como se dice en castellano, con los mimbres que tenemos hacemos cestos. Entonces, sí, hemos llegado hasta donde hemos podido, pero claro, la gente a lo mejor se va a pensar que es Assassin's Creed o algo de eso. Pero pero nada parecido. Tiene buena pinta, y por supuesto, además, habiendo una demo gratis, yo creo que debería probar. Y aparte de eso, ¿alguna otra cosa del museo? Sí, hemos tenido nuestras jornadas, que ya las vamos ya de manera oficial van a ser anualmente. Ya han sido las terceras jornadas sobre la carrera de Indias aquí en La Granja, en el pueblo. Este año el título de las jornadas era Comercio y Poder. Entonces hemos traído como otros años, a gente muy, muy potente
De hecho, Zunzunegui entró online porque no estaba en Japón entonces. Ha venido gente de la Casa de la Moneda, Parlamento Global Hispano, ha venido gente de la Universidad Complutense. Entonces, bueno, hemos tenido un elenco de conferenciantes bastante cañero. Han sido un éxito. El país invitado este año era México. Ha venido también para hacernos una exhibición de la verdadera destreza española la Escuela de Esgrima Histórica de Madrid, con el señor Bonpreci, que si está por aquí le mando un saludo. Y bueno, la verdad es que estuvieron muy bien, fueron un éxito y bueno, ahí tenemos varios proyectos entre manos que bueno, a ver si nos surge alguno. Tenemos varios frentes abiertos para tratar de que este museo virtual sea cada vez menos virtual y cada vez más real y a su vez cada vez más virtual, pero a modo más de un videojuego, más de una página web como lo tenemos ahora. Estuvimos entre abril y mayo en Colombia, tuvimos allí reuniones muy efectivas con gente también muy potente de la delegación de la Embajada Española de Cultura, con gente de estuvimos hablando de hecho con el curador, con el conservador del Museo Naval del Caribe para tratar de hacer próximamente una exposición conjunta. Entonces, bueno, tocando palitos aquí y allá, picando piedra, a pico y pala, hacemos lo que nos enseñaron nuestros ancestros, a trabajar y a trabajar y a trabajar, hasta que las cosas den fruto, que no tienen otra manera de darlo, que es el trabajo. Bueno, y parece que están dando. Bueno, parece que el proyecto coge velocidad, el proyecto coge tamaño y anchura, y luego además, por lo que veo, pues puede empezar a ser incluso un punto de encuentro, ¿no? Sí. Eso es muy importante. Así que estamos atentos a... Os dejaré las cuentas de Mucain en, la página web y las cuentas de las redes sociales para que estéis muy atentos a Mucain, porque la verdad os digo que la labor es brutal y es creciente. Así que pues nada, me encanta oír todo esto, Ricardo. Muchas gracias. Me encanta. Bueno, entonces, ¿de qué féminas vamos a hablar hoy? Cuéntame. Féminas, de mujeres de armas tomar. Mujeres de armas tomar. Menudas mujeres. Y en algunos casos de verdad, ¿no? Además. No, básicamente. Algunas, vamos, no básicamente, sino físicamente. Con rodela y espada ahí defendiendo su vida, ¿no? O sea que... Sí. Pero sí, la verdad es que es una historia apasionante porque todos hemos oído hablar, pues yo qué sé, de Pizarro, de Cortés, de Valdivia, de Orellana, de todos estos grandes hombres que pasaron, pero ¿de cuántas mujeres hemos oído hablar? Así, grosso modo, la gente que está más metida en estos temas, pues sí que te puede decir algunas, pero... Y sin embargo, si mis cuentas no me fallan, al menos la mitad de los seres humanos que han pasado por este planeta, que están y que estarán, han sido mujeres. Así es. Y su historia ha pasado desapercibida en muchos casos. En el caso de la conquista, de la carrera de Indias, de todo lo que es la penetración española en las Indias, es absolutamente desconocida. Cuando las 3 personas más importantes en la historia de América, pienso que vais a estar de acuerdo conmigo, cuando las enumere, la primera es, por supuesto... Yo digo 2, pero ahí no se me escapa. Veo tus 2 y subo una más. Pues yo digo Isabel la Católica y Malinche. Y Malinche. Y una importantísima, Nuestra Señora de Guadalupe. Sí. Nuestra Señora de Guadalupe. O sea, vamos, un rodillo. O sea, vamos, Nuestra Señora de Guadalupe es el espejo donde se ha reflejado durante 500 años la vida americana, ¿no? Es en realidad la gran evangelizadora de las Indias, de aquellas tierras, ¿no? Entonces, yo creo que esas 2 que he comentado sin duda son, pero por supuesto la Virgen de Guadalupe también, ¿no? Vamos a empezar, si te parece, viendo un poco cómo es la situación de la mujer no española, no castellana, sino europea, en los siglos de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, hasta hace muy poco tiempo prácticamente, ¿no? Las mujeres, el papel que tenían era, estaban bajo la tutela del varón. Ellas per se, por sí mismas, no podían hacer nada, eran, perdonadme la comparación, pero como si fueran niñas, ¿no? Como si fueran niños pequeños que no tuvieran, digamos, voluntad propia, ¿no? Su lugar era el hogar,
donde tenían que ejercer de buenas esposas y madres cristianas, ¿no? Pero las castellanas que pasaron a Indias, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te has ido? Óscar. Estoy aquí. Estás ahí, vale. Voy. Vale. Decía que las castellanas que pasaron a Indias, cuando digo castellanas, digo esa Castilla que iba desde Irún hasta Gibraltar, ellas escaparon de este papel, ¿no? Ellas arrancaron sus raíces para replantarlas en aquel nuevo mundo, ¿no? La corona quería poblar las Indias con el modelo que se había aprendido durante la Reconquista, porque está claro que, entre comillas, es relativamente fácil ganar una batalla y tomar un territorio, pero luego hay que mantenerlo. Lo difícil es mantenerlo. O sea, entendedme bien, dentro de la dificultad que es ganar una batalla al Salado, una batalla a las Navas de Tolosa, dentro de la gigantesca dificultad que eso ofrece, luego tiene otra dificultad añadida, que es conservar esos territorios. Sí, es asegurar el territorio, poblarlo, defenderlo de los contraataques. O sea, a ver, eso del fútbol, ¿no? No hay que llegar, hay que mantenerse. Absolutamente. ¿Cómo lo haces? Con familias. Y si no hay mujeres, no hay familias, ¿no? Entonces, se implantó en las Indias el modelo aprendido en la Reconquista. Se implantó un modelo católico, como sabéis, basado en la familia, con el pilar central, como es hasta hace, o lo sigue siendo en mi casa, por ejemplo, donde mi abuela es la que mandaba, mi madre es la que manda, y ahora aquí en casa quien organiza la familia, quien estructura la familia, es mi mujer, ¿no? O sea, ellas fueron las encargadas de implantar los mecanismos sociales, los usos, las costumbres de Castilla, etcétera, ¿no? Entonces, su papel fue muy, muy, muy importante. Para empezar por ahí. ¿Por qué pasaron ellas a Indias? Pues hubo tantos motivos como mujeres, ¿no? Mejorar su situación vital o la de sus hijos, reunirse con sus esposos, que las hacían esas cartas de llamada, de las cuales luego hablamos porque es que es algo apasionante. Sí. Muchas veces acompañaban a su esposo, muchas eran monjas, eran religiosas, acompañaban a algún familiar que pasaba para allá. Y bueno, parece, o sea, una vez que sabemos un poco lo que significaba ser mujer en esa época, vamos a ponernos un poco, si queréis, en el papel de lo que tenía que hacer una mujer antes de embarcar. Porque antes de embarcar había que hacer muchísimas cosas, antes de pasar a Indias, ¿no? La mayoría de las que embarcaban eran ribereñas, ¿no? Mujeres sevillanas, andaluzas, gaditanas, malagueñas, extremeñas, aunque bueno, se dieron casos también de segovianas, de burgalesas, de vascas, de todo, ¿no? Pero por lógica más cerca del puerto de salida. Lógicamente, ¿no? Claro. Sí. Entonces, las que no eran ribereñas, la penosidad del viaje era tremendo. La expedición de Pedrarias Dávila, que sale de aquí de Segovia en 1514, desde que llegan desde Segovia hasta Sevilla, pasan las de Caín. Las de Caín, o sea, en 1544, un grupo de dominicos que salieron desde Salamanca para embarcar en Sevilla, de Salamanca a Sevilla, que ahora coger la Vía de la Plata, hacer pim, pam, sí. Estás. Ya ves. 33 días, y eran dominicos que irían con sus mulas, con sus trenes de abastecimiento, con pues o sea, las mujeres cuando iban, obviamente no iban solas, los caminos eran muy peligrosos, se integraban bien con sus familias o con sus hijos o con tutores en caravanas que fuesen por los caminos, ¿no? Pero antes de eso, mucho antes de eso, tienes que prepararte física y mentalmente para ese viaje. Sí. Porque date cuenta que ahora tú sabes, o sea, tú vas al aeropuerto, coges un avión, me voy a Düsseldorf, pim, pam, ¿qué hay allí? Bueno, yo sé perfectamente lo que hay en Düsseldorf, cuánto va a tardar el vuelo, qué tiempo me voy a encontrar allí, pero aquella era un poco el teléfono escacharrado. Ellas habían oído hablar de las Indias, habían oído hablar de los piratas, de las condiciones a bordo, bueno, la propia expedición esta que te digo de Pedrarias, se decía que se podía coger el oro de los ríos echando las redes y cogiendo la mano. O sea, eso era un poco como el teléfono escacharrado, ¿no? Todos esos mitos de los que bueno, la leyenda que ella se alimentó para incluso hacer risa a mucha gente, ¿no? Y tantos otros mitos. Sí, pero mitos muy vivos, ¿eh? O sea, cuando se dibujan monstruos marinos en los mares, no se dibujan de adorno. O sea, los mitos medievales seguían pesando mucho en la mentalidad de aquellas gentes, sobre todo gentes del siglo XV, gentes del siglo XVI, luego a medida que van avanzando los viajes, pues menos, ¿no?
pero con todo eso era un viaje aterrador. O sea, aparte tenían que hacer un papeleo tremendo, el permiso de embarque, certificado de buena conducta, certificado de soltería o el permiso de los padres, de tutores, averiguación de la limpieza de sangre, o sea, era la leche. Y una cosa que no se tiene en cuenta, que yo recientemente lo hemos hablado en un podcast que hemos hecho en nuestro podcast número 1, sí, la muerte en la carrera de Indias, ahora no lo tenemos en cuenta, pero el que un cristiano de esa época no fuese enterrado, espiritualmente para él era una barrera tremenda. Y ese salto al vacío que daban tenían que ser mujeres valientes, pero valientes, ¿no? Como luego se comprobaría. Como luego se comprobó allí. O sea que daos cuenta de que una persona que desafía el mar en esas condiciones, una vez que llega allí, se lleva por delante todo. No, claro. O sea, a ver, yo ya he llegado hasta aquí con este sueño y tal, ahora ya para atrás, además para atrás no sé si puedo ir. Con lo cual, o sea, para adelante con todo. Una persona que ha tomado la decisión de embarcarse a Indias, que ha hecho el aterrador viaje a Indias y ha llegado allí, eso no lo frena a nadie. No solamente se vio en los conquistadores españoles, sino también en ellas, y el ejemplo vivo le vemos también con todos los emigrantes que pasaron a los Estados Unidos, que forjaron una nueva nación a una velocidad espantosa. Esa gente no paraba a nadie, ¿no? Entonces, bueno, volvamos con nuestras chicas. Cuando tú te embarcas en Sevilla, hasta llegar a Sanlúcar, Cádiz o así, según cómo se dé, tardas 10, 12 días, ¿vale? De navegación hacia abajo. Y es una navegación, bueno, por un río, más o menos tranquila y tal, pero hay que saber que hubo muchos naufragios en el Guadalquivir y la gente se ahogaba porque no sabía nadar. Ahora todos sabemos nadar, pero en aquella época no todos sabían, ¿no? Una vez que pasaban desde Canarias a las Indias, o sea, perdón, desde Cádiz a las Indias, o sea, Leñe, desde Cádiz a Canarias, había otro salto de 15, 20 días, según estuviera el mar, y luego de Canarias hasta las Indias, 40, 50, 60, 70, 80, 2 meses, 3. Depende del viento, depende de las corrientes, depende de las condiciones, depende de, ¿sabes? De la pericia. De la pericia de los marinos, de la velocidad de los barcos, de cómo estuvieran las flotas, porque eso, además que los barcos se esperaban, o sea, navegaban en conserva, no se podían dejar los barcos solos, ¿no? Yo siempre pongo el mismo caso, el espacio a bordo más o menos era de 1 metro cuadrado, ahí no había ni camarotes ni nada que se le pareciera, ¿no? O sea, la gente dormía donde podía. Si para los hombres era difícil, imaginaos para las mujeres. Sí. O sea, imaginaos para las mujeres, tenía que ser tremendo, o sea, tremendo. O sea, el contacto con los tripulantes y otros pasajeros era constante, aunque afortunadamente los abusos estaban penadísimos, los hubo abusos, ¿no? Imaginaos que llega un momento que se acaba el agua, que se acaba la comida, que hay que decidir qué hacer, o sea, las condiciones a bordo para ellas eran tremendas, ¿no? Tremendas. Daos cuenta, lo que os digo, por ejemplo, más veces lo hemos contado, o sea, lo de zafarrancho de combate viene de esto, ¿no? El rancho es un espacio que compartía un grupo de personas que comían de un rancho, de un mismo sitio, ¿vale? Dentro de un galeón, dentro de una nao, dentro de un patache, de una urca, un filibote, me da igual. Los grupos de gente tenían sus espacios, sus ranchos. Entonces, todo estaba lleno más o menos de chiringuitillos hechos con maderas, con lonas, con lo que podían. Y cuando había que combatir, había que zafar en castellano sabes que es quitar, apartar, zafar el rancho para prestarse al combate, zafarrancho de combate. Entonces, de ahí viene la expresión. De ahí viene la expresión y de ahí viene el rancho como un espacio. Los que tienen un rancho en Estados Unidos, en México, son grandes espacios que tenían. Entonces, en esos espacios que compartían las mujeres, bien con sus familias o con los amigos que hiciesen allí a bordo o lo que fuese, claro, allí mismo dormían, allí mismo hacían de todo. Imaginaos a la hora de hacer sus necesidades que iban a la parte del barco que se llamaba Jardines, por el oloroso nombre que tenía. Entre ellas se tapaban con lienzos, lógicamente, para lavarse un poco con unos cubos, en unos tiempos en el que el honor, la virtud, la honra estaba a flor de piel. Entonces, sí. si para los hombres hombres ellas tienen
tienen otras necesidades higiénicas muchas veces muy importantes también, ¿no? Totalmente. Te quiero decir, me ha hecho gracia lo del rancho porque yo te he contado, creo que te he contado que yo hice la mili en la Marina, hice la milicia universitaria y había 3 suboficiales de nuestra brigada y se llamaban cabos de rancho. Ah, mira. O sea, ahora lo he entendido, fíjate que no lo sabía. Ahora lo he entendido el por qué estos se llamaban cabos de rancho. Digamos que eran los jefes de, si nosotros éramos 60, pues yo qué sé, idealmente divididos en 20-20-20. Éramos un rancho. Sí, ahora lo he entendido. Sí, es curioso. El otro día, en el mes de marzo, abril o así, dimos una conferencia aquí en la Academia de Artillería de aquí de Segovia, que dicho sea de paso, es la academia militar en activo más antigua de este planeta. Vale. La tenemos aquí en Segovia. Y di una conferencia sobre la carrera de Indias, precisamente sobre las mujeres, sobre la artillería de los navíos. Y dije lo de zafarrancho de combate y tú ves allá a los militares con ojos así. Fíjate. Bueno, pues yo no me hace sentir tan mal si ellos no lo sabían. De hecho, el coronel de la base, cuando acabé, dice, llevo toda mi vida siendo coronel, o sea, siendo militar, y ahora he comprendido de dónde viene la expresión zafarrancho de combate. Pues yo también. Y nuestros seguidores también. Pues a la cama todo el mundo. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Eso es. Bueno, pues nada. Estamos atravesando el mar, ¿vale? Dentro de esos galeones, dentro de esas naos. Claro, no era un viaje de placer, como decíamos. Había tormentas, había tempestades, había incendios. Si alguna vez habéis vivido una tormenta tremenda en el campo, que te da un miedo, que imagínate en un barco que se está moviendo todo, que a ver dónde te agarras. Ahí solamente te queda... Sí, no, y en el campo sales corriendo si quieres en el campo, que a lo mejor no vale para nada, pero dices, salgo corriendo. Sí, eso tenía que ser aterrador, ¿no? Aunque los corsarios, los piratas, eso, aunque era más el miedo que la ficción, o sea, más la ficción de lo que en realidad te podía pasar. O sea, la carrera de Indias solamente fue parcialmente tomada una vez por una flota corsaria en 1628 por Piet Hein, en la bahía de Matanzas, y parcialmente en Tenerife, Cádiz, y luego la de Rande, ¿no? La que tuvo lugar en Galicia, pero en mar abierto era absurdo, o sea, nadie se arrimaba, ¿no? Pero ese miedo siempre tenían, ¿no? Las normas a bordo eran muy estrictas, el agua, los víveres se agotaban, como hemos comentado además. Imaginaos que estás comiendo la comida y la comida trae sorpresa, porque se mueve o... ¿Sabes? Las plagas de ratones eran tremendas, con lo que son las mujeres, bueno, y muchos hombres también, para los ratones, bichos, para... Pero bueno, no todo era malo, ¿no? Como las travesías eran muy largas, pues muchas aprendían a leer o a escribir, otras enseñaban a leer, cantaban, escuchaban historias. En esas naves, tanto ellas como los hombres hacían amigos de por vida, pero enemigos también, ¿no? Que luego se las jugaban allí en Indias. Muchas las pobres, pues como los hombres, pues fallecieron en condiciones tremendas. Imagínate una diarrea en alta mar que no tienes con qué curártela y te mueres allí en un rincón tremendo, ¿no? Las condiciones higiénicas a bordo eran aterradoras. Mira, tengo aquí un pasaje del maestro Ote que dice que no hay flota que no dé pestilencia, que la flota en que nosotros vinimos se diezmó tanta gente que no quedó la cuarta parte. O sea que 3/4 partes no llegaron. No llegaron. Y dice, y no quedó la cuarta parte, o sea, ni siquiera. O sea, claro, entraba la plaga del año de 1622, que se la llamó la flota de las ratas. Hubo plagas de ratas a bordo que atacaban a la gente y todo. O sea, hubo flotas tremendas, ¿no? Por no decir el galeón de Manila, que allí sabían que iba a haber un 20, un 30, un 40% de mortalidad fijo. Incluso una nave se sabe que llegó, la nave fantasma de Acapulco, que llegó sola, llegaba por las corrientes con toda la gente muerta, ¿no? Y luego muchas veces llegaban allí y les entraba lo que llamaban la chapetonada, porque después de muchos días comiendo agua, bebiendo agua en mal estado, el vino ahí medio picado, comida en malas condiciones, llegabas allí a las pequeñas Antillas, o a Santo Domingo, o a Puerto Rico, o a Guadalupe, a Dominica, esos frutos, ese agua, la gente se liaba a comer y les sentaba mal. Sí, no, bueno.
se daban unos atracones y les entraba el mal, le llamaban la chapetonada, ¿no? Y muchos se morían allí. Bueno, y de hecho les llamaban chapetones. A los españoles que llegaban en la guerra india les llamaban chapetones, ¿no? Y muchos se morían. Las chapetas son los carrillos, ¿no? Por lo menos, las chapetas son los carrillos. Pues no lo sé. Pues yo te hablo porque ya te comenté que mi mujer es de Burgos. Sí. Y en el pueblo de Burgos, el pueblo de mi mujer, cuando el típico niño que tiene los carrillos muy colorados, así de salud, dice, mira qué chapetas, tío. Pues mira, ahora el que se va a la cama soy yo, que ya he aprendido una cosa. Entonces, bueno, pues eso. Si quieres hablamos un poco de las primeras que fueron. Ya en el segundo viaje de Colón ya fueron al menos 3 mujeres, que se sepa. En el tercer viaje de Colón fueron 30 castellanas a sueldo. En la expedición de Obando, de Nicolás de Obando, de 1502 fueron ya bastantes familias, y la de Pedrarias de 1514, que salió de 11 kilómetros aquí más abajo, aunque bueno, luego se lo fue juntando gente y eso, fueron cientos de mujeres, cientos, muchas familias, entre ellas su propia esposa, Isabel de Bobadilla, que cuidado con Isabel de Bobadilla, sus hijas y todo su séquito de sirvientas, ¿no? Pedrarias es el que estuvo luego en el Imperio Inca, ¿no? Con Pizarro. Bueno, no, Pedrarias se le encarga conquistar la Castilla del Oro. Se le llama como, en 1513 le nombran gobernador de la Castilla del Oro. La Castilla del Oro era todo lo que es el norte de Colombia y Venezuela, más Panamá, Nicaragua, toda esa zona. Yo lo relacionaba con Pizarro, no sé por qué. No, lo que pasa es que allí estaba Balboa, en aquella zona, que como sabes en 1513 es cuando divisa el Mar del Sur, y Balboa, pues, Balboa, Pedrarias se le trinca. O sea, Pedrarias era madre mía, era un personaje de leyenda, nunca mejor dicho, con sus luces y sus sombras, ¿no? Entonces, bueno, fue su propia esposa, sus hijas, sus sirvientas, todo. Otro día hablaremos del bueno de Pedrarias, que tiene una historia... Bueno, yo es que me suena además también que Hernando de Soto estuvo a su cuidado cuando era un crío. Eso no te sabría decir. Una hija de Pedrarias se casó con Hernando de Soto, ¿ves? Le dotó para que, o sea, la dote de ella la utilizó Hernando de Soto, parte de su dote la utilizó para hacer sus expediciones en lo que hoy es los Estados Unidos. Hernando de Soto, que bueno, desapareció en Mississippi, como sabéis, ¿no? Sí. Entonces él se casó con una de las hijas de Pedrarias. Sí. Bueno, pues aquí tiene ahora los oyentes, lo tienes que buscar en Google para aclarar esta historia. Sí. No vamos a estar todo el rato enseñando. Hombre, sí. Bueno, ¿dónde estaba yo? La mujer de Bobadilla. ¿Cuántas pasaron? ¿Cuántas pasaron? Porque a lo mejor pensamos que es una cifra testimonial, poquitas, o pues según hay varios investigadores, entre ellos mi querido maestro Carlos Martínez Shaw, al cual admiro profundamente. Según las épocas y según los investigadores, dan cifras de unas 50 y tantas mil entre 1493, en la segunda expedición de Colón, y 1600. Porque luego a partir de 1600 ya pasan muchas más, con medias de un 16% así, pero hubo picos del 20 y tantos, cercano al 30%. Pero estas cifras puede que no tengan nada que ver con la realidad, porque como sabéis, había mucho viaje clandestino de mujeres. Claro, sí, polizonias. Bueno, claro, no, muchas que pasaban, porque cuando iba un cabeza de familia, por ejemplo, hablemos de Pedrarias. Pasa Pedrarias, quien va registrado es él. Si él lleva 59 mujeres o 100, no van registradas, salvo que tengan algún cargo o alguna tarea en la flota, que limpien, que reparen velas, que si no tienen un sueldo en las flotas no están registradas. Estaban registradas cuando pasaban ellas con sus hijas por alguna carta de llamada o porque las monjas, todo esto, estas sí que están registradas y esas se las rastrea su nombre. Entonces, ellos estiman que esta cifra de 50 y tantas mil puede ser incluso 4 veces mayor. Fíjate, yo estoy convencido de que quien nos está oyendo y viendo no le
pasa lo que a mí, que no he pensado en ningún momento que la cantidad fuera tan alta, porque siempre tienes la idea de que van hombres, ¿no? La idea que tenemos todos. Sí, es la que nos han metido en la cabeza, ¿no? Pero tú imagínate, de media, quedaos con una media de un 16%, ¿vale? De mujeres, pero como te digo, con picos cercanos al 20 y tantos %. O sea, nos han metido en la cabeza que nada, que eran todo conquistadores, pero también te voy a decir una cosa. El que no haya mujeres dentro de la historia de la conquista encaja como un guante dentro de la idea de pillaje, de asesinatos, de violaciones, de salvajismo, porque la imagen de la mujer en toda historia suaviza todo mucho, ¿vale? Sí. Si dices, no, quietos, paraos, que es que pasaron un 16%, un 20% de mujeres. Cuidado, eso suaviza todo mucho, ¿eh? Y cambia mucho el cuento. Pero ya te digo. Cambia mucho el cuento, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tenemos a nuestras mujeres que han pasado a India, sabemos más o menos cuántas son, más o menos. ¿Y ahora qué? Tenemos un montón de mujeres allí en un nuevo mundo. Como os he comentado antes, lo que ellas hicieron fue replicar el modo de vida castellano en las Indias, aprendiendo también mucho de las mujeres que había allí, ¿vale? Ellas criaron generaciones enteras, porque los hombres estaban a otras cosas. Los hombres estaban más pues, a negociar, a batallar, a conseguir territorios, mientras que ellas se quedaban en casa criando generaciones. No en caso, la lengua que hablamos se llama materna, porque nos enseñan las madres. Sí. Las culpables, entre comillas, de que, bueno, buena parte de la culpa, entre comillas, de que hoy se hable español por cerca de 600 millones de personas, es por ellas, que se lo enseñaron a generaciones y generaciones y generaciones. Imagínate la locura del mestizaje gastronómico que llevaron esas mujeres. Sí. Y el que consiguieron allí. Ellas ya, te imagínate las andaluzas, que ya en su propio conocimiento tenían un mestizaje gastronómico de la cultura castellana, la judía, la árabe. Y imagínate que llegan allí y se encuentran tomates, se encuentran piñas, se encuentran pimientos. O sea, el mestizaje gastronómico que hubo fue la locura, ¿no? Muchas de ellas, luego vamos a hablar de alguna de ellas, pues, pasaron como siempre sirvientas y llegaron a ser allí grandes terratenientes, o sea, disfrutaron de unas comodidades que aquí ni habrían soñado. Campesinas que llegaron a gestionar emporios comerciales, grandes extensiones de plantaciones. Fueron ellas, igual que los frailes y los curas, quienes introdujeron y aclimataron frutos y animales que allí no existían. Los hombres no estaban a esas cosas, estaban a otras cosas, ¿no? Y por supuesto el mestizaje, el brutal mestizaje cultural de ropas, de cantos, de bailes, de lengua, el gran mestizaje, la maravilla de la herencia que siempre hemos hablado, siempre decimos, que dejó el mundo hispano, es ese mestizaje. Y se lo debemos indudablemente a ellas, a las que fueron y a las que vinieron, ¿eh? Porque hay un libro muy bueno que se lo sacó el año pasado el gran Esteban Miracaballos, que se titula El descubrimiento de Europa. Sí, sí. El descubrimiento de Europa. No lo he leído, pero es verdad que lo vi, que era un poco, digamos, la visión desde el otro lado, ¿no? Claro, es de la gente de Indias que embarca en la carrera, vienen para acá. Vienen para acá a reclamar cosas al rey, a buscarse la vida, y una cantidad de indígenas que vinieron alucinante. La propia hija de Pizarro, la primera mestiza del Perú, que se embarcó para acá, la mujer más rica de España durante muchísimo tiempo, y hizo aquí lo que quiso. O sea, entonces, bueno, no solamente fueron mujeres, vinieron muchas también, ¿no? También hay que tener en cuenta la evangelización de base que ellas hicieron, aunque este año ha sido el 500 aniversario de los 12 apóstoles de México y los franciscanos, jesuitas, todas las órdenes monásticas que fueron allí, tanto de hombres como de mujeres, hicieron mucho. ¿Quién nos enseña el Jesucito de mi vida? ¿Quién nos enseña 4 angelitos tiene mi cama? Nos enseñan nuestras mamás, ¿verdad? Entonces, la primera evangelización, de primera instancia, lo hacen ellas. También
ese papel importantísimo que tuvieron, ¿no? Entonces, bueno. Pues me gusta que digas esto pues por dos razones. La primera, por la justicia de reconocer, ¿no?, a las mujeres su papel en algo que no es cualquier cosa, ¿no?, que es la hispanidad. Su papel central y capital. Y me gusta también lo que dices tú, porque en el momento que podemos hacer ver a la gente que la hispanidad es una obra en la que la mujer tiene un rol tan importante, pues yo creo que muchos de esos, de esas consignas neurolegendarias se tienen que caer. Se caen. Claro, porque la idea es que no, es unos bestias con barba. No, perdona. No. Sí, barbajanes, como dice Zunzunegui. Barbajanes, vienen los barbajanes, y pues no, pues mira, pues no. Esto fue una obra tan humana que las mujeres tuvieron mucho. Totalmente, o sea, las mujeres fueron determinantes. Además que es lo que decimos, o sea, una persona tú imagínate una persona que ha salido de Segovia o de Sevilla, me da igual, y que se ha enfrentado a la carrera de Indias, que ha desafiado a la muerte, que ha tenido lo que más valoraba esa gente de su vida, era su alma. Esa gente que se ha jugado su alma a cara o cruz en la carrera de Indias y ha ganado, cuando llega allí no lo para nadie. Y tú imagínate si es una mujer, esa sí que no la para nadie. Nadie. No la para nadie. O sea, eran unas mujeres con unos caracteres y unos caracteres, ambas cosas tremendas. Mujeres muy bravas, muy valientes, muy arriesgadas. Además que pasaron todo tipo de mujeres. O sea, pasaron, porque no, es que pasaron prostitutas, también, pero pasaron empresarias, agricultoras, pasaron monjas, hubo señoras de naos que tenían, que ellas eran, se las llamaba señoras de naos, porque eran las dueñas de las naves dentro del sistema de la carrera de Indias, ¿vale? Eran encomenderas. Una de las hijas de Moctezuma fue de las mayores encomenderas de todo México, ¿vale? Entonces, ellas tuvieron papeles no secundarios en absoluto. Isabel de Bobadilla, hija, la mujer de Hernando de Soto, cuando Hernando de Soto parte para tierra firme, ella es la primera mujer gobernadora de toda la isla de Cuba. De toda la isla de Cuba. ¿Vale? Sí, de hecho, si conocéis La Habana y veis la giraldilla de La Habana, la que sale en un ron que hay, que eso es el símbolo del ron. Esa es Isabel de Bobadilla, gobernadora de Cuba. Gobernadora de Cuba. O sea, que no es una mindundi, ¿no? Fregonas, sí, pasaron fregonas. Y pasaron monjas, pero pasaron gobernadoras. Sí. Pasaron gobernadoras. En el tercer viaje de Colón, la mujer del hijo de Colón, nieta de, no sé si era nieta o sobrina de Fernando el Católico, María Álvarez de Toledo, era virreina de las Indias, sí, que era la mujer del virrey. ¿Sabes? Sí. En Barcelona todavía se puede ver el Palacio de la Virreina. O sea, que muchas veces pasaron mujeres con unos cargos impresionantes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no solamente... O sea, pasaron todo tipo de mujeres, ¿no? De hecho, tú las llamas las gigantes. Las gigantes. En nuestro museo virtual, en la sala de las mujeres, no se nos ocurre otro nombre mejor para llamarlas. Las gigantes. Porque eran gigantes. O sea, aquellas mujeres, madre mía. Algunas, como bien dices, de armas tomar, como en la conquista de México, que estoy seguro que pensabas en María de Estrada, cuando con rodela y espada sí. No solamente combate a los mexicas, sino que insulta a los castellanos que huían, diciéndoles que le estaban dejando sola frente a esa gente. Y claro, ellos sienten una vergüenza tan terrible que se dan la vuelta y les arrollan. Sí. La propia Inés Suárez de Plasencia, cuando atacan cuando atacan ese Santiago de Chile, que es una empalizada, macho. Santiago de Chile era una empalizada y 4 casas de madera y paja. Santiago de Chile. Sí. Bueno, pues allí tenían prisioneros a varios caciques y asaltaron las barricadas, las murallas de madera, la empalizada,
porque el grueso de los soldados estaban fuera de ese proto Santiago de Chile, y lo defendieron las mujeres que había y 4 soldados que quedaban, entre ellos Inés Suárez de Plasencia, que amenazó que si seguían avanzando les iba a cortar la cabeza a unos caciques que tenían prisioneros. Y lo hizo. Y lo hizo. Y cuando salió con las cabezas, o sea, para los indígenas de aquellas tierras, que las mujeres eran un producto de comercio con el cual ellos se llaman pactos y todo eso, el que una mujer, que para ellos eran, pues, no eran igual que los hombres, ni mucho menos, ni siquiera en la propia España lo eran, cuidado, pero para esta gente eran aún menos. Que una mujer saliese con las cabezas en una mano y la espada en otras, les entró tan miedo que se fueron corriendo. Claro, debieron decir esto qué es. O sea, si las mujeres son así, cuando vengan los hombres, ¿sabes? Entonces, como bien has dicho antes, eran de manera física y real mujeres de armas tomar. Sí. Mujeres de armas tomar, eran mujeres súper bravas, ¿no? Entonces, bueno, luego podemos hablar también de las bodas interraciales, ¿no? Que, como sabéis, hasta hace poco tiempo, hasta 1960 y tantos. ¿Hablas de Estados Unidos? En Estados Unidos estaba prohibido. Creo que es el 67. 67. Creo. Yo sé que el 60 y tantos, pero no sé. Cerca de la guerra de Vietnam, digamos. Sí. Entonces, hasta esa época, las mujeres, una mujer blanca no se podía casar con un negro ni viceversa. En la India colonial, o sea, una mujer inglesa casarse con un rajá. De hecho, hay una historia bastante cruda a ese respecto, de un amorío entre una mujer inglesa y un indio. Sí, bueno, sí, no, aquello era impensable. Vamos. Pero un rajá, no un indio cualesquiera. Da igual. Era impensable. Sí. Bueno, pues ahí ya conocemos la famosa frase de cásense indios con españolas y españolas con indios, que dijo su majestad Isabel la Católica, ¿no? En 1565, en la primera ciudad de lo que son los Estados Unidos, en Agustín, se produjo. A mí esta historia siempre me gusta contarla porque se casó Luisa de Ábrego, una mujer negra libre de Sevilla, con un paisano mío, con un herrero segoviano, con Miguel Rodríguez. Y los casó Pedro Menéndez de Avilés, el propio fundador de la ciudad. Sí. 1565. Hemos dicho 1967. 4 siglos de diferencia. 402 años. ¿Quién son los atrasados? Sí. ¿Los anglosajones o los hispanos? No, bueno, ya sabes, los monstruos católicos, ¿no? Y ellos los paladines de la libertad luteranos. En fin. Entonces, está el famosísimo cuadro que está en el Museo Pedro de Osma de Lima, que está la doble boda del capitán Martín de Loyola con Beatriz Ñusta, y otro que es también de la familia de San Francisco Loyola con otra princesa inca. O sea, es un cuadro propagandístico porque fueron con muchos años de diferencia esas bodas, pero en ese cuadro aparecen sí, pero los matrimonios son reales. O sea, sí. Claro. Es un cuadro propagandístico como era el arte, como era y es. El arte en todo el tiempo ha sido propaganda, ¿no? Entonces, ese famoso cuadro hay 2 castellanos de rango abolengo, descendientes de San Ignacio de Loyola, casándose con 2 princesas de la nobleza incaica. O sea, más mestizaje que ese. El propio Pizarro, cuando llega, lo primero que hace es casarse. Hernán Cortés hace emulando, porque yo estoy convencido de que él lo hizo emulando lo que hizo Alejandro cuando tomó Persépolis e hizo casar él mismo se casó con una de las hijas de Darío, casó a sus generales con la florinata de la nobleza persa. Entonces yo creo que él, emulando a Alejandro, hizo lo propio cuando tomó Tenochtitlan, ¿no? Desde Pedro Alvarado con doña Isabel y todos sus capitanes les hizo casarse. Todos se casaron con mujeres indias. Seguro que al principio no fue fácil, no fue divertido, ¿no? Pero esos matrimonios perduraron muchos de ellos. ¿No? Entonces, desde el minuto cero llegan y se está produciendo
estas bodas interraciales, este mestizaje, esta gran herencia, que es lo que quedó allí, que cuando uno va a cualquier país, vas a México, vas a Colombia, joder, es que lo ves por las calles, macho, es que dices, ¿dónde está el genocidio aquí? ¿Qué malos genocidiadores fueron nuestros antepasados? El genocidiador que los genocidie, buen genocidiador será. Pues como genocidas, un fracaso, somos bastante mediocres. Un fracaso. Bastante malos. Tú vas por allí, vas mirando la cara de las gentes y joder. Bueno, este razonamiento lo tienes en varios capítulos de mi podcast que viene a cuento y lo digo. O sea, llego por mi trabajo, conozco, si no es todos, casi todos esos países y sales a la calle. Es verdad que hay países donde hay más y menos. Por ejemplo, en Argentina a lo mejor, claro, porque hay más inmigración europea posterior, además. ¿Ya? Pero eso tiene su explicación, ¿eh? Sí, porque tiene una inmigración posterior, 1800, 1900. Y porque se los cargaron ellos en la conquista del desierto. Bueno, todavía están ahí los mapuches, de hecho, de vez en cuando. Sí, ¿vale? Pero los exterminaron ellos. Pero vamos, que uno va por la calle y dice, bueno, pues no sé, yo lo que no veo aquí es lo que me cuesta ver aquí es como yo. De un europeo. Me cuesta, no digo que no las haya, pero me cuesta. Sí, la verdad que gracias, o sea, esa gran herencia del mestizaje fue gracias a ese 16, te estoy hablando hasta 1600, porque desde 1600 en adelante el porcentaje sube ya hasta el 20 y tantos, 30%, ¿no? A ese gran porcentaje de mujeres que fueron y desde luego al gran porcentaje de mujeres indias que se casaron con los españoles, claro, sin duda. Que hubo violaciones y todo eso, pues eso no lo vamos a discutir. Pues la historia del hombre es como es. Entonces, eso es indiscutible. O sea, claro. No hay que poner la televisión para ver lo que ha pasado hace 4 días en Israel, lo que está pasando en Ucrania. Esto es hoy. Sí. No es hace 500 años. Tristemente la conducción humana es la que es. Pero que meter todo en el mismo saco, pues una simplificación y una simplicidad. Claro. Entonces, bueno, aparte, como te decía, fueron grandes emprendedoras, fueron gobernadoras como Isabel de Boadilla, que te he dicho, María Álvarez de Toledo, la propia Mencía de Calderón de nuestro videojuego, que esa historia es apasionante. Si me das, historia es tremenda. Si me das unos minutitos, se la cuento a nuestros oyentes porque es algo... Es de película esto. Es de película. De hecho, hay una película. O sea, de hecho, han hecho una película. Y no está mal, ¿eh? Sí. Pues la vi hace poco, que me lo comentó Javi, el otro, o sea, porque en Mucain somos una asociación, somos 3 personas. Javi, que es nuestro técnico de IT, de soporte informático y demás, Sonia, y yo. Entonces Javi me dijo, oye, Rica, que hay una película que he visto no estaba en Netflix o en HBO, ¿no? Sobre Mencía de Calderón. Y está bien, ¿eh? Está bien, pero vamos, la película, o sea, sí, búscalo, no sé. Lo voy a buscar y lo pondré también en la descripción. Bueno, para que la gente lo siga. Yo lo voy a contar de manera muy resumida su vida. Mencía de Calderón es la esposa de un nuevo virrey, de gobernador del Río de la Plata. Entonces ellos, cuando hacían estos adelantamientos, además de adelantar, lo que adelantaban era el dinero ellos. Sí. Soltaban pasta ahí. Eras adelantado y adelantador. Sí, totalmente. Pero bueno, ellos gastaron todo lo que tenían en armar 3 naves, ¿vale? 3 naves que estaban en el puerto de Sevilla. Cuando van a zarpar las naves, a poco de zarpar, su marido muere. Entonces, como hemos dicho antes, la mujer en aquella época, en Europa, no digo en España, porque seguramente en España las mujeres estuviesen mucho más avanzadas que en cualquier otro sitio de Europa. Eso está claro. Pero vamos, sigo. Entonces, el cargo pasaba al hijo mayor, al primogénito. Entonces, el primogénito zarpa con una nave, o sea, el primogénito no estaba en Sevilla, entonces ella decide zarpar y tiempo de esperar, porque tenía que zarpar, hay que aprovechar las corrientes y los tiempos, era lo que era. Entonces ella zarpa y espera que su primogénito zarpe. Bien. Ella zarpa, toma determinación y va como gobernadora del Río de la Plata. En mitad de pasado Cabo Verde, se encuentran con unos corsarios franceses. Qué curioso, qué raro. Sí, ¿no? Fueron franceses. Entonces, fíjate el carácter que tenía esta mujer, que negocia porque el potencial, o sea, lo más importante que iba en esa flota era doncellas para casar
con nobles hidalgos castellanos en la zona del Río de la Plata. Entonces, ella le dice que se lleven lo que quieran, pero que a las mujeres las respeten. Y les dice el motivo de la expedición. Bueno, pues sea como fuere, les convence, les saquean hasta la saciedad, se llevan hasta los trajes de las chicas y ellas continúan sin que les hayan tocado su honra. Con tal mala suerte que llegan al Brasil, ya hay una tormenta y los barcos naufragan. Brasil estaba en guerra con España, cogen a toda la expedición prisionera y durante un tiempo, pues ella está negociando con el alcaide, no sé si era de Río o de qué ciudad brasileña. Ella negocia y negocia hasta que, porque ella dice que es que no podemos estar aquí, que nosotros no somos la culpa, no somos soldados, no somos guerreros, tenemos una misión que lleva a estas mujeres allí. Bueno, pues también le convence. Pero también le convence de manera astuta, porque un navegante español, ella le da una carta por escrito, escondida, llega a sabiendas del rey de España que las tenía prisioneras, el rey de España negocia con el rey de Portugal, manda una carta que las liberen y las liberan. Pero claro, le dice, vale, iros a Asunción, que era el destino final. Yo no os voy a ayudar. Ahí tenéis los restos de vuestras naves. Sí. Si queréis construir una, os la construís. Construyeron una, pero no cabían todos. Entonces, parte de la expedición se fue desde Brasil hasta el Río de la Plata por mar, y ella, con un grupo de mujeres, frailes, etcétera, y guías indígenas, toman la decisión de atravesar a patita. Ya, pero es que estamos hablando de selva. En Amazonas, tío. Claro, o sea, a ver. Vamos, tenemos que ir nosotros ahora con matabichos, con gorros, con pantalones, con la equipación top 10 del Decathlon y morimos allí. Sí, el quechua y todo eso. Con el quechua top 10 y morimos allí. Y esa gente, 6 años después de haber salido de Sevilla, llegó a Asunción. Cuando la gente les vio llegar, flipaban. No, claro, estás mintiendo. ¿Quién dice expedición llegó? Estás mintiendo. La expedición llegó por la tenacidad de esa mujer. Manda narices. Es una historia alucinante, alucinante. Y está por ahí o sea, hay una miniserie de eso. Sí, lo que he visto es que es una miniserie. Bueno, lo dejaré de todas formas, pero se llama El corazón del océano. ¿Vale? Yo la voy a ver. Y está muy bien documentada, ¿eh? A3 Media Cine, pone aquí, ¿vale? Pero os dejaré el enlace. Está muy bien documentada, está muy bien, ¿eh? Y una vez llega Mencía de Calderón, ¿qué? Porque ella ya se quedó en América para siempre, entiendo. Sí, ella se quedó en América. De hecho, se ve que a esta mujer le gustaba andar, porque luego... Era como Forrest Gump. Sí. Murió cerca de Bolivia, macho. Después. Y en España no la conoce ni Perry Mason, pero bueno, nosotros vamos a hacer un videojuego en su honor. Creo que hay una calle en Plasencia o en Sevilla o en algún sitio, no lo sé. Habría que googlearlo, a ver, calle Mencía de Calderón. No la conoce nadie. Dime si solamente por esa mujer nuestra sala no merece llamarse Gigantes. Sí, no, es impresionante. O sea, me parece un personajazo, ¿sabes? O sea, y bueno, sí, lo que he dicho. Pero un personajazo, pero vamos, tú fíjate, como decimos, o sea, esta María de Estrada, o la Parda que estuvo con ella en la jornada de Tenochtitlan, Catalina de Lauso, macho, la monja Alférez. La monja Alférez. Que yo creo que esa historia la conoce muchísima gente, ¿no? Sí. O esta, no me viene ahora mismo a la cabeza la que se la conoce como la primera mujer almirante. Isabel Barreto. Isabel Barreto. Bueno, Isabel Barreto le ocurre algo parecido, ¿no? Y es que su marido muere. Sí, bueno, muere su marido y sus hermanos, que fueron sus 2 hermanos, porque pasó el cargo de almirante a su hermano mayor, muere, a su hermano menor, muere, y luego llega a ella. Y la tía consigue con el piloto portugués llevar a la nave a Filipinas. O sea, es que es otra epopeya, o sea. Pero esta mujer luego, además, fue queridísima. Sí. Al final ella volvió a Lima, me parece. Sí, volvió a Lima, sí. Lima, y no sé si leí, o incluso puede que esté en mi capítulo porque un capítulo de Españolas, una de las protagonistas es ella,
no sé si estuvieron haciéndose misas por su alma durante un par de años, porque sufragadas por la gente, porque era una mujer súper querida. Sí. O sea, que te quiero decir que una persona con ese valor luego sabía ser dulce también, sabía ser cariñosa, sabía ser... Claro. Si es que son mujeres, nosotros somos más mohinos, nosotros somos más borricos, pero ellas, claro, amigos, son mujeres, majo, es lo que te decía, o sea, el meter una mujer en esta historia lo endulza todo, lo suaviza todo, o sea, pero no interesa que esto se conozca, interesa que prime la idea de barbarie, de salvajismo, de violaciones, de robos, de saqueos, de genocidios. Si metes ahí un 30% de mujeres, se cae el chiringuito. Sí, no, te interesan los barbajanes. Pues mirad, yo ahora mismo, aparte de hablar con Ricardo, tengo delante la página de Mucaín, Las Gigantes, y aquí, bueno, si queréis hablamos de alguna más, pero vamos, aquí tenéis mujeres cuya historia, entre ellas, por supuesto, algunas que haya nombrado Ricardo, por supuesto, está Mencía de Toledo, pero es que la lista, es que te pones a darle al ratón y la lista es... Es la sala más extensa, porque hemos querido hacerlas un homenaje sin, entendedme bien, sin este feminismo que nos quieren vender. No, es que ahora es todo... Vale. Mira, por hacer un paréntesis en todo esto, ahora todo esto es muy difícil, porque yo, por ejemplo, cuando empiezo el podcast y tal, yo tenía muy claro que quería hablar de mujeres en la historia de España, entonces casi tienes que disculparte un poco por decir, oye, que no lo hago porque esto sea una moda, lo hago porque se lo merecen. Porque se lo merecen. Porque tienes, de un lado, los que van a pensar que lo haces porque... Bueno, por oportunismo. Por oportunismo y porque hay que hacerlo. Y otros que lo van a pensar que lo haces por paternalismo. Y no es ni una cosa ni otra, es que estamos hablando de mujeres que tienen mucho que decir en la historia de España. Absolutamente, o sea, es que hay que hablar de ellas por justicia. Es que posiblemente la persona más grande de la historia de España es una mujer. Bueno, de la historia, yo, como soy muy exagerado, de la historia del mundo. La historia mundial. Sí. No hay ninguna mujer que se pueda comparar con Isabel de Castilla. La reina Victoria, venga, me estás contando. La reina Victoria, ¿de dónde va esa tipa? ¿Dónde va esa tipa a compararse con...? No, pero no se puede comparar. Es incomparable. O sea, que hizo una revolución sin parangón en su época. Sí. Una revolución económica, una revolución religiosa, una revolución nobiliaria, una revolución a todas las escalas, a todos los niveles, cultural. O sea, es que no hay nadie que se le pueda comparar. Ojo, y contra mucha gente de su entorno que le decía, no puedes hacerlo porque eres una mujer. Eres una mujer. Ojo, que eso tiene todavía más mérito. Sí, pero volviendo un poco a lo que te comentaba antes, me gustaría que la gente buscase en la historia planetaria, en la época de la que estamos hablando, 1400 y pico, donde hay una guerra civil dentro de un reino entre el cual los dos líderes de los dos bandos son mujeres. En esa época. Pues a mí no se me ocurre. No sé si en algún reino perdido de Asia o de África, no lo sé. Sí, claro, a lo mejor sí. Pero vamos, o sea, no sé, o sea, las mujeres en España tenían un papel muy diferente al que tenían en Europa, sabiendo que sí, dentro era su condición, lamentablemente, porque era la que era. Pero yo pienso que le tenían también diferente al resto de Europa, bastante superior. Yo me hace mucha gracia, me voy a salir un poco el tema y voy a hablar de una cosa que no tengo que hablar, no debería hablar, pero lo tengo que hacer. Porque cuando nos dicen que es que la sociedad española es patriarcal, no sé qué, joder, no han tenido abuelas, no han tenido madres. ¿Quién sujeta a las familias? En mi casa, en casa de mis amigos, han sido las abuelas. Cuando la abuela falta, ¿qué hacen las familias? Ya no hay más cenas de Navidad, ya no hay más cumpleaños, ya no hay más... Si toma el relevo la hija más fuerte... Alguna hija, sí. Todo sigue. Realmente es una hija, además. Claro. Si es una hija, la hija con más carácter, pero si no, o sea, quien corta el bacalao son las mujeres. Sí, y eso es muy español. Sentimentalmente, y eso es muy mediterráneo. Es muy español, sí, es muy italiano, sí. ¿Sabes? Los franceses no cuentan como mediterráneos. Esa gente no cuenta. Son romanos, pero no tanto. No. Esos romanos están locos, como diría. Están locos esos romanos. No, pero escucha, tenemos la primera reina de la historia, tenemos a Isabel la Católica, hemos hablado de la primera mujer almirante de la Armada,
tenemos a las primeras profesoras de universidad, a Luisa o Lucía de Medrano. Tenemos mujeres que destacaron en el arte, escultoras, la Roldana. Mira a Sofonis Banguisola, que ciertamente no era española, era italiana, pero pintó el cuadro más precioso que hay de Felipe II. Tú buscas Felipe II en Google, te sale un cuadro pintado por una mujer. Sí, oye, en aquella época, la escuela flamenca, ¿no? Fantásticas pinturas. ¿Hay alguna mujer? Sí. No la hay. Sí. Y luego ese talante de Isabel de Castilla de que la mujer fuera un ser instruido. Estudia la reina, ahora somos todos estudiantes. Sí. Se decía, porque ella tenía la idea de que su círculo fuera de mujeres y que fueran mujeres instruidas. La escuela de Docte, de quien se rodeó su corte con la latina, que además educaban a sus hijas. O sea, sí. Yo estoy convencido de que las princesas más cultas de toda Europa eran las princesas de Castilla. O sea, con salvaje diferencia, vamos. Sí. Yo, vamos, lo tengo meridiano, vamos. Y también aquí, como te decía antes, hay que hablar de las que vinieron, no solamente las que fueron. O sea, como te comentaba antes, como Francisca Pizarro Yupanqui o Ana María Sairi Tupac de Loyola. O sea, mujeres, esas mujeres eran de armas tomar. O sea, unas mujeres con un poder inconmensurable. Unas mujeres que, vamos, bueno, de hecho, la hija de Pizarro, a los hijos de Pizarro los salvó Inés Muñoz, que la llaman también la Ceres peruana, porque se dice que fue la que introdujo allí los cereales y todo eso. La metió en una nave de la carrera de Indias y lo que te comentaba antes, durante mucho tiempo fue una de las mujeres más ricas de España, porque tenía sus terrenos en Perú que la rentaban y luego encima se casó con su tío, con su tío Francisco, ¿cómo se llamaba? Con su tío Hernando, con Hernando Pizarro, que estaba preso. Bueno, el hermano. El hermano de Pizarro, que tuvieron hijos en la cárcel y todo, porque ella la dejaban entrar y salir, y a la inmensa fortuna que tenía en Perú, sumó la que tenía por la boda con Hernando. Entonces, esa mujer fue ultra rica, hizo lo que le dio la gana. Iba a Madrid y se codeaba con la florinata de la corte de Felipe II, ¿no? Entonces, sí, lo que mucha gente ignora también, nuestros seguidores no, casi ninguno. No, estoy seguro. Pero lo que mucha gente ignora, la gente piensa en eso, en el Barbaján que llega allí, lo quema todo, mata a todo el mundo y lo roba todo. Lo que mucha gente ignora es que España, cuando llega a esos sitios, respeta mucho la estructura anterior que tenían esos pueblos. Y no en vano, ¿qué apellidos has dicho? Has dicho Yupanqui. Sí, Francisca Pizarro Yupanqui. Claro. La hija de Pizarro. O sea, perdón, la hija de Atahualpa. De Atahualpa, sí. Claro. Existen Montezumas. Sí. ¿Sabes? Entonces, eso es porque se respetaba un poco. No es una cuestión de respetar las jerarquías, pero era una cuestión de respetar la estructura que tuvieran esas sociedades y fusionarla con la nuestra. Sí. Eso es algo que se ignora, que se obvia que... Sí. No, pero es algo que yo considero que fue una medida súper inteligente. Sí. Porque, claro, bueno, de hecho, la nobleza incaica y la nobleza mexica, igual que la nobleza tlaxcalteca o la nobleza totonaca, otomí y purépecha, no desapareció. No, claro. Siguieron siendo ellos, pero es que eso tampoco es nuevo. Es que eso cuando los árabes, cuando los árabes invaden España, hacen eso, tío. Sí, Roma hacía eso. Sí. Cuando los árabes invaden España, el conde Teodomiro, que estaba en la zona de Murcia, entonces, a partir de que llegan, no, mira, tú aquí te conviertes en el Islam, pagas impuestos, efectivamente, y sigues manteniendo tu territorio, pero ya no te llamas Teodomiro, te llamas Tutmir. Venga, va, me llamo Tutmir. Toma vuestra parte, de aquí me quedo. Eso pasó allí. Los Banu Qasi de Zaragoza. Los Banu Qasi realmente. Los hijos de Casim. Del conde Casio. Claro.
los hijos de Casim, del conde Casio, esos hicieron lo mismo. Sí, sí, no es nuevo, pero es inteligente y demuestra, pues bueno, Entonces, es que hay que, para mí, es fundamental conocer muy bien los 700 años de Reconquista para saber lo que pasó en la conquista. Porque es que se replicó, o sea, claro, es que tú tienes en tu ADN 700 años de conquista y de una manera de funcionar, de hacer con pactos, con triquiñuelas, llámalo X, de avanzar y de avanzar y de avanzar. Esa gente tenía en el ADN avanzar y avanzar y avanzar y avanzar y ganar territorio y llegar a acuerdos y llegar a pacto y sabiendo que, aunque la guerra es un medio, lamentablemente hoy la guerra es un medio, lo mejor es la paz. Y si tú puedes conseguir lo mismo con la paz, llegando a acuerdos, llegando a tratados, mira, yo te dejo aquí. A partir de ahora, tu rey ya no va a ser Moctezuma, ya no va a ser Atahualpa, va a ser Carlos I, que está a 10.000 kilómetros de aquí. Ese va a ser tu rey. Tú te sigues quedando aquí, sigues conservando tus estructuras, a mí me pagas impuestos y yo te conservo aquí. Y es lo que pasó. Es lo que pasó. Bueno, yo he dicho muchas veces que sin la Reconquista, sin esa inercia de 700 y muchos años de conquista, de perseguir un ideal a través de las generaciones, no habría habido posiblemente conquista ni hubiera sido como fue. Sin duda. Es decir, que la historia del mundo no sería la misma si la reconquista española del territorio, que además la reconquista, aunque algunos se empeñen en llamarla de otra manera y tal, es un fenómeno en sí único en la historia del hombre. Único. Es único. Es la primera vez que el Islam o una potencia extranjera grande toma un territorio, deja lo que he dicho tú antes, ¿no? Deja la aldeíta de Asterix y desde la aldeíta de Asterix se recupera todo otra vez, pero no solo la tierra, sino con la idea que tenía. Es decir, con Roma, el cristianismo y Grecia, otra vez se recupera todo. Eso es un hecho, la gente no se da cuenta, eso es un hecho único en la historia. Sí. Cambia la historia del mundo. Para la historia del mundo, sí. Es que no es... efectivamente no es un hecho físicamente territorial. No solo. Es un hecho mental, es un estado mental, es una actitud. Es una actitud. Y esa actitud se te queda en el ADN. Sí, y eso es lo que hace posible lo de después. Claro. O sea, o sea, cuando los hombres que combatieron en Granada, en las guerras de Granada, que combatieron con el gran capitán en Italia, y que pocos años después están flipando en Tenochtitlán, esos hombres no pasan de ser hombres de la Edad Media a hombres del Renacimiento. Del día a la mañana. No soy medieval, me he levantado y ya no soy medieval. Joder, ayer era medieval, hoy soy renacentista, qué guay. No. O sea, eso es todo un proceso de años y años y años, y eso tú haces lo que hizo tu bisabuelo, lo que hizo tu abuelo, lo que hizo tu padre, lo que hizo tu tatarabuelo, lo que te han enseñado que es lo que hay que hacer. Y ojo, en esa obra previa, que es la conquista, volviendo a nuestro tema de hoy, las mujeres son esenciales también. Es decir, el poblamiento del desierto del Duero por aquellas mujeres, aquellas familias, que al final es el primer motor de la reconquista, si lo piensas, ¿no? Es ese poblamiento del desierto del Duero. El repoblamiento en general, que es la reconquista, bueno, la reconquista es conquista y repoblación. Sin las mujeres, no hablo ya de mujeres notables, es decir, no hablo de Urraca de León, como ya hemos dicho antes, o no hablo de Leonor de Plantagenet, no hablo de Petronila de Aragón, no hablo de ellas, yo hablo de las mujeres. Sí. Imposible. Las panaderas, las costureras, las tejedoras, las agricultoras, las ganaderas, las esclavas, todo. Imposible. Es lo que decía, es lo que comentábamos antes un poco, ¿no? Porque es, entiéndeme, relativamente fácil ganar una batalla, pero mantén luego el territorio. Sí. Si no lo repueblas, adiós. Eso fue, de hecho, muchos de los errores que se cometieron y que se aprendieron. Que avanzaron, ¿y ahora qué? Sí. Y ahora les ganaban el territorio y otra vez para atrás. Hasta que dijeron, no, es que aquí hay que asentar familias. Aquí hay que asentar familias que digan, es que esta tierra es mía. Es que ya es mía. Es que mis hijos han nacido aquí. Y de aquí no me va a echar a mí ni Perry Mason. Eso es determinante. Y eso sin mujeres. No, así es. Así que bueno, ese es el gigantesco
el gigantesco legado, el gigantesco papel que tuvieron estas decenas de miles de gigantes que pasaron a Indias y se encontraron con aquel infierno en un principio que gracias a ellas y a su guante blanco pues lo tornaron en un paraíso, ¿verdad? Así es. Y ya os digo, por supuesto, os voy a dejar para los pocos que no lo conozcáis, la página web de Mucaín, del Museo de la Carrera India, y bueno, todas las salas son maravillosas, pero si queréis documentaros más y ver más cosas de los temas que hemos hablado hoy, la sala en la que se llama el nombre de las gigantes, las mujeres en la carrera de Indias, tienen 1000 ejemplos, tiene un montón de ejemplos. Sí, es la sala más grande de todas, es donde fantásticas. Es la más extensa. Así que... y hemos puesto, las que hemos encontrado más representativas, pero tenemos, bueno, de hecho, tenemos en la cartera como lo de 101 dálmatas, ¿no? 101 mujeres, pero ¿qué 101 mujeres? Madre mía. Con todas las anónimas que pasarían, que gracias a ellas... Claro, que no te iba a decir, que sepamos, o sea, cuyo nombre podamos escribir. Y cuya historia se puede rastrear. Sí. Pero ¿cuántas anónimas tuvieron vidas 1000 veces mejores que las que nosotros narramos ahí? Sí. Muchísimas. También, claro, sí. Muchísimas. Por supuesto. Así que bueno, Ricardo, pues ha sido un placer. Ha sido mío. No. Bueno, no digo que no, pero ha sido un placer tenerte otra vez. A ver si, ya os digo, está atentos a las cuentas de Mucaín porque está creciendo, está convirtiéndose, como os he dicho antes, en un punto de encuentro, en un punto de partida para otras muchas cosas. Y nada, pues por aquí estaremos. Don Ricardo, te agradezco muchísimo, como siempre, el que hayas estado aquí, haberte robado una horita y pico. Solo. Yo te lo agradezco a ti que nos des eco, voz y visibilidad y que, oye, que nos dejes contar estas historias maravillosas y tan desconocidas, ¿no? Porque, claro, siempre oímos, siempre o mayormente oímos hablar pues de los que, mal que tal, todos conocemos un poco, ¿no? Sí. Pero es que la historia sin ellas no habría sido historia. Muy bien. Y fíjate, en el tiempo que hemos pasado, estoy aquí abriendo la ventana y ya no llueve. Ya se ha pasado la tormenta. Igual vemos la luna, macho. Igual vemos la luna. Así que vamos corriendo a ver qué pasa. No, me parece que está un poco nublado, pero bueno. Sí, hay que ir a aullar a la luna, me cago en la mar. Sí. Bueno, pues nada, Ricardo, muchísimas gracias. Y a vosotros, pues lo de todas las veces. Un abrazo bien grande y nos vemos por aquí. Hasta luego. Muchísimas gracias. A ti. Asómate a la aventura colectiva más apasionante jamás contada, la historia de España.